Este fue el tren que enviaron para rescatar a la gente, pero al final el tren tradicional pesaba mucho al estar el terreno blando, se movieron las tierras y el tren se descarriló. Bueno, esta fue la que, señores, la salvadora. Esto rescató más personas que los helicópteros del dictador. Con todos los reportajes esos que te ponen del helicóptero para aquí, la gente gritando consignas revolucionarias. Esto sí rescató sin bombo y platillo. Tú no has visto esto en la televisión. Rescató miles de personas. Lo que se suponía que tenía que hacer el tren, lo hizo esto. Claro, el tren lo hubiera hecho un solo viaje. Esto tuvo que dar como 20 o 30 viajes, pero al final, mira, rescató a todas esas familias que quedaron totalmente abandonadas y desamparadas. Saludos para Juan Miguel Hidalgo, desde Cubita, la que era bella. Saludito a la gente linda que nos ve desde Cuba. Bueno, mire, les iba a comentar. Ahorita me pusieron el nombre, pero ahora no me acuerdo. Se llama como tren bacha o covacha. Yo no sé cómo se llama esta cosa. Que le salvó la vida a una pila de gente porque se inundó eso. Enviaron el tren, pero no contaron con que las tierras iban a ceder. Las tierras empezaron a ceder y miren ustedes cómo terminó el tren. Empezaron a reportar que el tren se había descarrilado y salieron, tú sabes, en el noticiero. El tren no se descarriló, fueron las tierras que cedieron y el tren se salió del carril. Dime si no es lo mismo. Dime si no es lo mismo. Miren para acá. Este fue el tren que enviaron para rescatar a la gente, pero al final el tren se ahogó. Miren para acá. Dice, los coches quedaron atascados en la línea férrea entre Guamo y la estación de bombeo La Torre. Si observan bien, hay una inclinación notable hacia abajo en picada. Se corresponde con el hundimiento de los rieles por la erosión del terreno debido a la fuerte corriente del agua en esa área. No fue un descarrilamiento como se había especulado en decenas de publicaciones en las redes sociales. La enorme erosión que propinó que el agua del cauto a las vías férreas junto al tren provocaron que los embraches se salieran, siendo imposible el arrastre de los vagones. Al final, ¿se descarriló o no se descarriló el tren? Porque descarrilar es que el tren se salga del carril por un motivo o por otro. La realidad fue que el tren se descarriló. Allá salieron, tú sabes, los dirigentes del Partido Comunista a negar la noticia del descarrilamiento. Y miren quién surgió de la nada, como el salvador, mire, de los olvidados, de los que se quedaron atrapados entre las dos aguas. No fue el tren. Este es el tren bala cubano, caballero. Lo que sucede es que como esto es una mezcla de guagua girón. Dios mío, esto es lo último en tecnología, para que sepa, el tren Balagu. Pero hay que darle las gracias, señores, porque esta tareca, esta cafetera, este artefacto revolucionario fue el que le salvó la vida a una pila de gente, porque esto solamente se trata de una guaguita como con la parte de abajo con ruedas de tren. No sé qué motor tendrá esta cosa, pero bueno, la realidad es que esto pesa bien poco. A diferencia de un tren, el tren tradicional pesaba mucho al estar en terreno blando, se movieron las tierras y el tren se descarriló. Bueno, esta fue la que, señores, la salvadora. Esta la van a poner ahí, mira, posiblemente la pongan junto al yate Granma. Tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo es que le dicen. Si alguien se recuerda el nombre, le dicen trenbús. No es trenbús, le dicen un nombre raro. Lo llaman de varias maneras, pero hay uno que es más popular entre todos. Miren acá, miren. Esta le salvó la vida a todo el mundo, caballero. Dice que Pum Pum Chágata. Bueno, el Pum Pum Chágata fue el que le salvó la vida a toda esa gente, para que sepa, ¿oíste? Bien, para esto no está todo. ¿Cómo está todavía? Porque todavía está así.
Muchachos, esto lo van a poner en un museo, entre el bonche y la jarana. Esto fue lo que rescató a todas esas familias, a donde no pudo, bueno, sí llegó el tren, pero el mismo peso del tren hizo que las líneas se dieran y se saliera del carril. Dice el ferrobús, ahora sí, el ferrobús, así es como lo llaman en esta parte del país. En esa parte le llaman así el ferrobús. Se ha vuelto ahora muy popular. De milagro no le han hecho un acto eso de reafirmación revolucionaria por toda la gente que rescató. Aunque ustedes no lo crean, señores. Esto rescató más personas que los helicópteros del dictador. Con todos los reportajes esos que te ponen del helicóptero para aquí y la gente gritando consignas revolucionarias. Esto sí rescató sin bombo y platillo. Tú no has visto esto en la televisión. Esto me lo estuvieron enviando. Rescató miles de personas. Lo que se suponía que tenía que hacer el tren, lo hizo esto. Claro, el tren lo hubiera hecho un solo viaje. Esto tuvo que dar como 20 o 30 viajes, pero al final, mira, rescató a todas esas familias que quedaron totalmente abandonadas y desamparadas. Es la realidad. Hay que darle un aplauso. Como mismo hay que darle un aplauso también a Prometeo. ¿Qué hice? Y ese crucero donde salió es una mezcla de tren, es como un tren anfibio. Déjenme ponerle por aquí, este fue un tren que llegó a Holguín con comida. Plátano. A ver, yo veo estas cosas y de las palabras, de las frases que me vienen a la mente, es como nosotros siempre nos dijeron. No sé ustedes, pero a mí eso se me quedó. Tú sabes que hay cosas que se te fijan en la memoria. Como nos decían que Cuba era un país en vías de desarrollo. O sea, existen los países subdesarrollados y los países desarrollados. Cuba era un país en vías del desarrollo. Nosotros estábamos en el medio. Te estoy hablando cuando yo estaba en primaria. Mira cuánto tiempo, cuánto ha pasado. Me imagino en qué parte de la vía del desarrollo estamos, o en qué parte se desvió, o será el puente ese que se rompió y hasta ahí llegó el desarrollo. Díganme ustedes, miren, esto tú lo miras
Y esto te da la impresión del discurso, es la imagen del relato, del discurso que te venden, del discurso socialista de los países tercermundistas. Porque Cuba no es un país tercermundista, no. Cuba es un país quintomundista, termundista, no sé cómo se diría el décimo mundo, pero ellos te venden esta imagen siempre en el noticiero. La narrativa es de los países tercermundistas, que mira cómo viven en la miseria, que mira, y eso es el sálvese quien pueda. Yo te digo que tú nada más tienes que dejarlo, que ellos solitos, mira, ellos solitos. ¿Qué parece esto? Oye, ¿qué parece esto? Y esto es el que tenga la plata para comprar una manito de plata, ¿no? Ni te vayas a pensar comprar un racimo, muchacho. Y la mayoría de los que están aquí, me parece incluso que pudieran ser vendedores que tienen tarimas esas en el mercado, me parece. Pero miren la locura, el desenfreno, el hambre generalizada y sobre todo la imagen de pobreza y de precariedad que venden estos videos. Estos son los videos que no le gusta a la dictadura, que salgan a las redes sociales. Estos son los videos que Limonada detesta. A esto es lo que él le llama sembrar una matriz de opinión. Dice que dice el Limonada, que esta es la guerra cognitiva. Miren para esto, caballero. Díganme algo. Esta denuncia de esta muchacha está muy buena. Miren para acá. ¿Cuándo van a decir que este virus, que esta pandemia, sí está matando gente? ¿Cuándo van a reconocer que no hay medicamentos? ¿Cuándo van a reconocer que los pocos medicamentos que estamos adquiriendo aquí es por la calle? Es porque algún familiar, algún amigo los envía, o porque tenemos la posibilidad de adquirirlos a sobreprecio, porque no hay para suplir una necesidad tan básica como esa. ¿Cuándo lo van a decir? ¿Cuándo van a decir que no podemos más con tanto descontento? ¿Cuándo van a decir que esas cosas se hubieran evitado si no hubieran tantas alcantarillas, si no hubiera tanta suciedad, si no se hubiera proliferado tanto el mosquito? ¿Cuándo lo van a decir? ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo? Y no quiero hablar. Y quiero decir todo. Y no quiero buscar problemas. Y me los quiero buscar todos. Porque lo más difícil para un ser humano es sentirse atado de pies y manos y perder las esperanzas y perder la compostura y perder la ecuanimidad. ¿Cuándo van a decir que sí necesitamos ayuda? Cuando aquí no quede nadie, cuando se extinga la especie, cuando esta tierra tan hermosa desaparezca. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo? Cuba solo nos duele a nosotros los cubanos, a los de a pie, que ya no aguantamos más. Bendiciones. Imagínate tú, el problema es que no vamos a salir nunca del atraso este. Mientras la gente siga callando, la verdad es que callando es una opción. Cuando tú callas, de alguna manera eres cómplice. Pero lo más triste de todo esto es que eres cómplice de tu propia desgracia, de tu propio castigo. Entonces, es lo que yo siempre le digo a la gente. Cuando ocurre la desgracia es cuando más quieres gritar.
Después que ocurre la desgracia, de nada sirve que grite, de que patalee. No, ya eso no sirve, ya no funciona, ya nada te va a devolver lo que perdiste. Ya lo que se perdió, se perdió. La gritería antes y el muerto atrás.